y después seguramente, bien, con la Profe Fiore también, y con otros docentes también. Entonces, pero nosotros necesitamos situarnos políticamente, digamos, para repensar el capitalismo hoy, en este contexto, ¿no? En esta vuelta neoliberal, porque tiene características muy particulares. Tiene unas nuevas características, creo que más depredatorias, pero está bueno que la podamos significar. Así que nosotros les hemos dado un videíto que sabíamos que ya lo habían visto, pero que pensábamos que estaba bueno y que era muy valioso volver a mirarlo con otros ojos, con otras herramientas, y también para pensar la dimensión de lo comunitario, en este caso particular, ¿no? Así que bueno, digamos, nuestra primer pregunta para ustedes, porque en realidad intentamos que hoy este encuentro sea dialogado, ¿no es cierto? Nuestra primera pregunta para ustedes es pareceres, ¿no? Dijimos que esta cátedra no va a escindir la razón de la emoción, ni la razón de los sentimientos, porque creemos que así también se aprende, y hay mucho para aprender de eso que relata el corto, ¿no? En general, América Latina, los países latinoamericanos vienen teniendo una fuerte impronta en la producción de documentales o materiales de este tipo, donde se hacen denuncias sociales, donde se plantean y se muestran las realidades sociales que son expresiones del capitalismo, del racismo, ¿no? Todo lo que trae consigo el capitalismo. Así que bueno, nos gustaría como cátedra escucharlos un poquito, que podamos, sé que Alejandro también tenía una propuesta del grupo de ustedes de compartir algo, así que tal vez a partir de lo que ha disparado el video y ha disparado la lectura, puedan participarnos de un material que querían compartir y hacer ida y vuelta para pensar, digamos, por qué se sostiene el capitalismo como se sostiene, por qué se ha profundizado como se ha profundizado, y qué pasa con lo común y lo comunitario en estos procesos. Así que no sé. Rosa, te pregunto, ¿estás grabando? ¿Están grabando? Sí, estamos grabando. Ah, bárbaro. Bueno, les damos la palabra, anímense. Acuérdense que acá nada está bien, está mal, todo está bien. Todo lo que traigan a la mesa de trabajo de esta aula está bienvenido. Bien, bueno, para romper un poco el hielo, Está bueno. la verdad que el texto me ha gustado muchísimo. Eso lo hablábamos en el grupo con los compañeros, y en mi caso en particular, el hecho de que todo, y creo que cada párrafo del texto eh, eh, es algo que eh, ya lo conocíamos en en la práctica, en la cotidianidad, por ahí de los que somos militantes
los que estamos en los barrios Escuchale, apaga la cámara para que se te escuche mejor. y los que estamos encuadrados dentro de Sí, se le corta, Ale. Se te corta un poco. Si vos sacás la cámara, tal vez podamos escuchar de mejor, o si no, salí y volvé a ingresar a la sala. Cualquiera de esas dos cosas puede ser. No sé si hay un compañero o compañera de Alejandro que quiere compartir alguna de esas reflexiones que han charlado en grupo hasta que se conecte Alejandro. Sí. A ver, ahí he sacado la cámara. No sé si podrás intentar hablar, Alejandro, a ver si se te escucha mejor. Ah, ha salido. Todos los Y grupos es la pudieron hacer ese conectividad. trabajo. Perdón, ahí nos cruzamos. Les preguntaba si todos los grupos pudieron hacer el trabajo de mirar el corto y leer el texto, si se pudieron organizar, porque durante la semana habían consultado eso, si había que conformar nuevos grupos, y habíamos dicho que la idea era que sean entre 5 y 6 los integrantes como para poder trabajar, los y las integrantes para poder trabajar, bueno, de manera más efectiva, digamos. No sé si pudieron trabajar todos los grupos. Buenas, profes. En mi caso, nosotros habíamos pensado que el trabajo era individual, pero como ya todos habíamos leído y habíamos visto el video, lo hemos puesto en común y hemos podido hacer ahí la actividad. Lo que habíamos compartido entre todos ha sido, bueno, la impresión del video ha sido toda esa cadena que el sistema capitalismo y el neoliberalismo en términos culturales y de hegemonía, cómo nos ha llevado a pensar el lugar que ocupaban en lo que es la ciudad, los habitantes de la isla de las Flores. Nos han puesto preguntando realmente quiénes merecen estar en los espacios urbanos y por qué han terminado en ese espacio que es un tiradero de basura, qué es lo que lo ha llevado a ellos a estar, digamos, en una posición por debajo de los animales, de los cerdos en términos de productividad. Nos ha hecho muchas preguntas que el texto no ha ido respondiendo de a poco. Este, pensarlo, cuáles fueron las lógicas, cuáles son las políticas, cuáles son el modo de pensamiento de quienes dirigen y quienes tienen el poder a la hora de pensar el lugar que ocupan los sectores vulnerados, ¿no? Eso ha sido lo primero que nos ha planteado. Después también la lógica del consumo, la lógica del consumo, la lógica de pensar en cómo todo gira en torno al capital, al dinero, a quienes que merecen en la ciudad son los que tienen los recursos económicos para estar en la ciudad y quienes no merecen la ciudad. Esos procesos de desterritorialización que nos ha hecho pensar a dónde han nacido ellos como para que terminen en ese espacio, si es una cuestión de historia personal o una cuestión de comunidad y de lo comunitario. Eso nos ha ido reflexionando como grupo. Profe, también estoy con Mati y también como ligado al neoliberalismo viene la cuestión de la meritocracia, que está tan instalada también en los medios de comunicación
y también pensando que los medios no muestran, o sea, nos muestran que hay pobreza, pero no cómo se construyó esa pobreza, o sea, toda la cadena que vimos ahí en el documental no la comunican de alguna manera y es la que nos hace pensar por qué esos chanchos de alguna manera tenían más privilegios que los seres humanos mismos. Gracias. Ahí, no sé si... Ale, ahí has vuelto, no sé si tenés audio. Si querés retomar un poco lo que estaban contando los chicos y lo que han trabajado ustedes, así iniciamos un diálogo. Tal vez ahora puedas. Sí, no sé qué ha pasado, me aparecía como que el Webex estaba con problemas de conexión y se ha cortado. No, no sé. Ahora se te escucha perfecto, ahora se te escucha bien. Ah, bien. No sé a dónde he quedado porque he Que esto lo hablado veían bastante. ustedes en el territorio, que esto que habían leído lo habían visto en el territorio y lo veían cotidianamente. Eso habías dicho. Hasta ahí te escuchamos. Uy, el principio nomás. Eh, bueno, no, un poco volviendo a la idea de todo lo que leía, cómo eran cuestiones que las vivenciábamos cotidianamente en estos 4 años que nos ha tocado pasar, aguantando muchísimas cosas, ¿no? Y cómo tener la capacidad de ir identificando cada uno de estos procesos que habla el texto, estas herramientas de las cuales habla el texto, en vinculación a esto del neoliberalismo o neoliberalismo tardío, por así llamarlo, la misma denominación que da, ¿no? El rol de los medios de comunicación, a quién estaban apuntados en ese sentido, y bueno, todas esas cosas, y, y recaer un poco en la palabrita clave, ¿no? El tema de la batalla cultural, que es algo que tenemos por delante. Te quedaste en la batalla cultural, Ale. Me parece que el problema es del Webex, ¿no? No sé, algún otro compañero, Me aparece compañera. aquí como un A ver, cartelito Alex, debido a al bajo ancho de banda, a las conexiones de la computadora locales, en el cuadrito de Alejandro. ¿eso dice? Ah, Pasa que cuando habló lo es. Matías Lozano también se tildó. Me parece que Sí, es un una poco. cuestión ya de la plataforma. Pero bueno. Bueno, a ver, intentemos ver si alguno de los compañeros, compañeras de Alejandro en el grupo puede seguir con lo que está contando Ale. Si Ale podés escribir en el chat y podemos ir leyendo y podemos ir charlando. Miren que le ponemos galla a esto, ¿eh? ¿Nos escuchan ustedes, compas? Ujú. Sí, profe, se escucha. Perfecto. Bueno, Ale hablaba de la batalla cultural. Claramente es cómo se reproduce un modelo, cómo se reproduce un sistema, ¿no?
Este, no sé si alguien quiere seguir para recuperar lo que lo que habían pensado. Tal vez Ale puedas ahora, no sé. No somos 31 ahora, mira. No sé, mientras Ale puede ver si alguien más quiere decir algo. Está el micrófono abierto para todos, todas, todos. Lo de la batalla cultural me parece que... Ahí está Ale. Ahí lo veo. Yo voy a empezar a decir algo, no sé. A ver, Me parece que es algo que lo estuvimos conversando en la clase anterior también y tiene que ver con esto de la sentido se tuvo como central en el neoliberalismo, ¿no? Y cuáles fueron los medios para central para el esos sentidos capitalismo. comunes y en los sectores populares, ¿no? Y en las clases medias, cómo fue tan eficiente esa construcción de los sentidos comunes. Las clases populares terminaron reproduciendo estas narrativas, esos discursos de pobreza, ¿no es cierto?, sobre del Te corto un pobre. poco, Nadia. Bueno, intentemos, Ale, a ver si cerrás. a ver si Ale Sí. No, Ahora. no sé si es la computadora, la conexión, ahora he puesto No, el ahora se te teléfono. escucha bien. Esperemos, bien. Bueno, un poco la idea, esta palabrita clave, ¿no? De batalla cultural que tenemos por delante. Entonces, cómo desde cualquier ámbito de debate poder tener la capacidad de hacerle frente a los discursos por ahí hegemónicos que vienen desde los medios de comunicación, por ahí, ¿por qué no?, desde algunos sectores de la academia también. No hay que dejar de lado eso, ¿no? Pero tener esa capacidad de poder dar el debate en todos los ámbitos. Y esto de la batalla cultural ha calado muy hondo en cuanto a la reproducción de ciertos contenidos, por ahí hasta por parte de sectores que no les son propios el discurso. Entonces ahí es donde tenemos el mayor trabajo por delante. La construcción de un único sentido común, ¿no? Y un sentido común que es racista, porque, digamos, terminamos escuchando que entre sectores subalternos, ¿no?, se reproduce todo el tiempo también la meritocracia entre vecinos de espacios comunitarios, o en el marco de las luchas, ¿no? Muchas veces escuchamos a los compañeros del MOCASE contar que organizarse no ha sido fácil, que en el mismo lugar de vida tienen compañeros, vecinos de la comunidad que piensan como quienes los, digamos, igual que quienes los explotan y quienes los despojan de sus tierras. Y eso es un poco incomprensible hasta que uno analiza esto que vos decís, Alejandro, que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Cómo se ha construido, que el mayor éxito que ha tenido el capitalismo y tiene, es que sistemáticamente construye sentido común, un sentido común que hace pensar que está justificado que el pobre no tenga, digamos, a ver, que el pobre esté pobre, ¿no? Que las mujeres estemos como estamos, que los sectores campesinos estén como estén. Hay todo el tiempo una reproducción, digamos. La vez pasada leí una categoría, una definición, decía que el capitalismo es producción.
no es solamente reproducción de un modelo, es producción, todo el tiempo produce sentido, todo el tiempo produce contenido, y lo que muestra este video, digamos, este corto, de Jorge Furtado, que lo hizo en 1899 o 1889, no me acuerdo. 1889, entre fines de los claro, 80 y principios de los 90. Pero finales de 10 años de Menemato, finales digamos, después de 10 años de neoliberalismo en Argentina, con Menem a la cabeza y con todo lo que ello significó, ¿no? Y la crisis del 2000, el hartazgo, que se vayan todos, 7 presidentes, 8 en no sé cuántas semanas, y después una búsqueda de un proyecto de país diferente con todas sus contradicciones, pero que intentó cambiar la lógica de esto, ¿no? De pensar a dónde tenía que estar la riqueza. Podemos estar o no de acuerdo, no sé, pero si uno mira desde el trabajo social las políticas que se configuran en ese contexto y la mirada de los otros y de las otras, claramente ahí hubo un intento, hubo un cambio. Pero quiero volver me gustaría que volvamos al corto y al texto que les dejamos, porque lo que decían recién las compañeras es que hay una cadena, muestra una cadena, ¿no? En donde lo que produce esa cadena es miseria, pero lo que muestra esa cadena también es que está tan naturalizado todo lo que sucede allí que se termina de no explicar esa miseria, ¿no? ¿De dónde sale esa miseria? ¿Por qué? ¿Cómo se configura esa situación de miseria, ¿no? Y vos esa cadena política, digamos, de relaciones políticas, económicas, históricas, que han ido conformando el mundo desde 1492, digo yo. Insisto con esta categoría de colonización y colonización que se ha sostenido en el tiempo, que se ha resignificado con distintos nombres. Bueno, y que cuando algo se configura en algo natural, no tenemos posibilidad ni capacidad de reflexividad, ¿no? Eso es tremendo. Por eso está bien marcado esto de la batalla cultural, porque hay una autora que se llama Nancy Fraser, que escribe y se dice, no alcanza con las políticas de reconocimiento. ¿Qué significa eso? No alcanza que reconozcamos que las mujeres necesitamos, digamos, tener derecho a tener derechos. No alcanza con que reconozcamos que las comunidades campesinas están siendo despojadas de sus tierras. No alcanza. Necesitamos también política de distribución, de redistribución. Porque si no hay política de redistribución, no sirve ningún reconocimiento de ningún derecho. Y de hecho eso también es una trampa del capitalismo, ¿no? Reconocer, digamos, si ustedes miran a lo largo de estos últimos, de la segunda década del siglo XX y lo que va del siglo XXI, hemos alcanzado el reconocimiento de muchos derechos a muchos sectores vulnerados, sobre todo a las mujeres, el reconocimiento de los derechos de los niños, el reconocimiento, digamos, de las personas trans, del colectivo de la diversidad, pero sin embargo son las décadas en las que mayor violencia ha existido, mayor despojo de las tierras ha existido. Y entonces hay una trampa allí que tiene que ver con estas políticas de reconocimiento, pero que claro, no alcanzan si no hay redistribución y no hay políticas de redistribución. Entonces, esa clave para mirar el capitalismo hoy y poder mirar desde el trabajo social las políticas públicas, ¿no? Para poder evaluarlas. Y mirar allí, digamos, cuánto de reconocimiento hay, pero también cuánto de redistribución en esas políticas públicas. Bueno, profe, y relacionado a eso, dale. Ahí el autor habla sobre la democracia restringida, que mientras aumenta la riqueza, o sea, más crecen las desigualdades y no alcanza con los derechos que ya tenemos, sino que falta mucho todavía para reconocerlos, digamos, a eso. Y estoy sumando la categoría de democracia de baja intensidad, diría
creo que es O'Donnell, hablaban de lo que por ahí mencionaba la compañera. Creo que otro concepto interesante que seguramente va a aparecer, hablando Rosa de Fraser, creo que es de Spinner Anderson, también creo que lo trabaja Fraser, es la desmercantilización, en este caso del ser humano, de las políticas, como todo se piensa que es mercancía, todo se piensa que tiene determinado grado de acceso, y hay ideas, hay conceptos donde se trata de desmercantilizar un poco obviamente haciendo frente al sistema capitalista. Tal vez una pregunta que quede como apunte para trabajar después y pensar lo comunitario, porque nos estamos preparando para eso y estamos incorporando estas ideas para poder mirar esos procesos, es que ustedes nos digan, digamos, recuperando un poco lo que plantea estos autores, digamos, ¿cuál es la diferencia entre un capitalismo, un neoliberalismo tardío, digamos, el anterior y este, ¿no? ¿Qué aparece de novedoso aquí que nos pone en alerta y que nos exige pensar? ¿Qué aparece aquí? Porque me parece que ahí está la clave para poder pensar lo comunitario hoy, ¿no? En ese sentido, yo tomo por ahí el anterior el neoliberalismo, la década menemista, ¿no? Que por ahí es lo que más reciente nos ha tocado. A diferencia del gobierno de Macri, creo en fundamental el rol de los medios de comunicación. Creo que esa ha sido un poco una diferencia tajante y por ahí el acceso a las nuevas tecnologías y demás, y cómo los gobiernos neoliberales han podido manejar de mejor manera las estrategias comunicacionales para instaurar una idea, que por ahí esa es una deuda pendiente que hemos tenido y un poco es pase de culpas, como quien dice, a la militancia por no haber entrado en ese terreno y haber explotado ese terreno, que sí lo ha aprovechado muy bien Cambiemos. Entonces, el área comunicacional, sumado a los medios de comunicación, los grandes grupos hegemónicos de la información, juegan un papel preponderante en este neoliberalismo tardío, por así decirlo. Profe, bueno, comparto con el compañero en ese sentido de los medios de comunicación. Creo que ha ido más allá, digamos, de la batalla cultural en el orden discursivo, porque a través de los medios hegemónicos se ha instaurado el lawfare, creo que así se pronuncia, digamos, una persecución judicial, instaurando una idea, un sentido común de la oposición para deslegitimar sus demandas, por así decirlo. Sí, no solamente eso, ha producido una idea, digamos, de quiénes son los merecedores. Todo el tiempo está produciendo esa idea racista, digamos, del merecimiento, ¿no? ¿Quiénes son merecedores y quiénes no son merecedores? También ha trabajado allí. Ha trabajado en eso que tenemos todos, dice Rita Segato, que hay un sentido común racializado que está desde muy atrás, y que hace que todo el tiempo digamos y pongamos y pensemos que hay gente de primera y hay gente de segunda, y hay gente que es descartable, ¿no? Por eso decía, la vez pasada hablábamos de la necropolítica, ¿no? Una política que construye muerte todo el tiempo, porque, digamos, se salvan los que pueden. ¿Qué otro elemento? Si pensásemos quiénes están o quiénes han podido hoy estar, no solamente en Argentina, sino en la América Latina, en algunos casos, quiénes son los que asumen el poder y cómo era antes y cómo es ahora. También es un dato bastante interesante y que hace las diferencias, ¿no? Usted hace referencia al tema de los CEOs dentro de la política, a diferencia de años anteriores. Sí. Sí, por ahí la idea instaurada de los empresarios como generadores de políticas públicas
a sabiendas del beneficio que generan esas políticas públicas, o mejor dicho, a qué sector apuntan a beneficiar esas políticas públicas. Porque obviamente durante el macrismo ha habido políticas públicas, pero apuntadas a beneficiar a cierto sector. Obviamente totalmente contrario a los sectores que han sido beneficiados durante los gobiernos nacionales y populares. También Sí, que sí. vemos detrás, que vemos detrás de esas élites gobernantes, digamos, o sea, como a indagar cómo llegan al poder, porque no es en un sentido democrático, sino también en entramados institucionales turbios, de privilegios. No, no, y teniendo, digamos, los medios de comunicación a su merced. Yo creo que, no sé cuántos años tienen ustedes, debe haber de todas las edades, pero miren que para cambiar el mundo para nosotros y para nuestros hijos, para nuestros hermanos, tenemos que poder mirar esto, ¿no? Porque el tema de los CEOs en el poder, digamos, no son una clase política. Hacer política, digamos, tiene un significado, ¿no? ¿Qué significa la política, ¿no? ¿Qué significa ser política? Eso no está atravesado la cabeza de quienes son los dueños de la Argentina. Digamos, es el poder en el poder, no sé si me entienden, es el poder en el poder. Eh, y eso está diagnosticado ya, digamos, hay muchos y muchas compañeras y compañeros de, de la calle, ¿no? De la militancia, pero también compañeros y compañeros que están pensando y que están escribiendo sobre esto, tanto en la academia como en la calle, se está pudiendo mirar esta caracterización que es bien jodida, ¿no? Que es bien jodida porque tiene que ver con un capitalismo, diría, eh, creo que la Silvia Federici dice, ¿no? Que es una etapa final de acumulación del capitalismo. Porque, sí, la vez pasada yo les decía, ¿cuánto más concentración podemos alcanzar? Ahora está el poder en el poder. Entonces, ¿qué posibilidad hay de poder elegir si está el poder en el poder, ¿no? Y Jutta Segato dice, bueno, estamos en un momento, no en una era de la desigualdad, estamos en un momento de la era de la dueñidad. O sea, hay gente que es dueña de otros. No sé si se entiende este concepto. Es tremendo el concepto. Es tremendo porque si los representantes del poder económico son los representantes de los gobiernos. Eso nos da digamos, una gran dificultad para poder pensar que se pueda gestar distribución de la riqueza, ¿no? Y entonces, por eso dice una fase apocalíptica, dice también Rita Segato. ¿Por qué esta vuelta neoconservadora de persecución a los militantes de los movimientos sociales? ¿Por qué esta persecución tan profunda a los movimientos de mujeres? Porque son los que están marcando la posibilidad de un cambio en el mundo. Y entonces, sacarnos de encima, volverlas a las mujeres en la casa, ¿no? Volverlas a las mujeres a la casa, a que cuide la familia, y volverlos a los sectores subalternos a un lugar, digamos, de control a través del miedo, a través de la persecución, ¿no? Permite que el capitalismo se sostenga y sostenga su proyecto, el proyecto histórico de la concentración de la riqueza, para unos cuantos, para unos pocos. Y esa es la caracterización del capitalismo hoy, y eso es lo que diferencia a ese capitalismo, como decía Alejandro, de la fase del menemismo en Argentina, que en cada país tendrá distintos nombres, ¿no? Acá nosotros le podemos poner cara, le podemos poner nombre, porque es nuestra historia, pero en cada país, en América Latina, podemos tener otros nombres, pero que son proyectos de país, son proyectos históricos. El proyecto histórico del capital es la concentración de la riqueza, el proyecto del capital es, digamos, la explotación de los recursos para poder seguir generando riqueza para unos cuantos, ¿no? Ya les dijimos la semana pasada esto de que
en el 2010 había 280 y pico, no me acuerdo, personas que en el mundo, digamos, que eran dueños de la mitad de la riqueza de la humanidad. Y entre el 2010 y el 2000, ahora estamos en el 2018, sí, en el 2018, no sé cuántos años de diferencia, 18 años, solo en 18 años, no, 8 años. 2010 al 2018 son 8 años. En 8 años, la concentración de la riqueza se ha quedado en manos de 8 varones. Y no tenemos nada contra los varones. Quiero decir que no son mujeres las que concentran la riqueza. Y eso tiene que ver con el patriarcado. Y no podemos obviar acá el capitalismo sin el patriarcado, digamos, están de la mano. Porque acá, hasta el 1 de mayo fue el Día del Trabajador y de la Trabajadora, aunque todos siguen diciendo el Día del Trabajador. Y a nosotros nos han hecho creer digamos, que el amor es amor, y en realidad el amor es trabajo no pago. Y es con el trabajo no pago de las mujeres y de muchas otras personas subalternizadas que se mueve el mundo. Entonces, de esta mano de obra barata. Rosa, ahí claramente, como para sumar, también en función a lo que vos decís, la estrategia del neoliberalismo tardío también para reconfigurar el campo de la política. O sea, en este sentido de que aprovecharon este momento de alguna manera de quiebres de lo que fue el modelo nacional y popular, ¿no es cierto? Y empezaron a hacer a construir una estrategia para generar un descreimiento de nuestros representantes, digamos, y promover una nueva política que aquí lo menciona, ¿no? Delgado y Gradín, en donde la política no tenía que ver con nuestra identificación de clase, o sea, nos desclasaron, o sea, promovían una alianza, ¿no es cierto? La alianza Cambiemos, en donde están representados eh, todos los sectores de la sociedad. Entonces, la apelación a esa subjetividad como trabajadores, como parte de una clase trabajadora, y también esto de apelación a categorías como lo patriótico, las libertades, ¿no? Y que vemos que hoy también se reactualizan en este debate que se da entre los defensores de la cuarentena y los que promueven, ¿no es cierto?, las libertades, que sigan... La clase pública la mencionaba mucho. Claro, apelar a todos esos discursos, pero resignificándolos en función de este objetivo, ¿no? Y por ahí qué raro y qué paradójico, ¿no? Pensar que se apropian de conceptos como república, como patriotismo, como las banderas de Argentina en todas sus marchas, ¿no? Siendo que a sabiendas son lo más apátridas que puede haber. Entonces, ¿cómo juegan con esa dualidad de digo una cosa, soy otra cosa? También es para tener en cuenta. claro, es que ese es el éxito, digamos, de transformar y cambiar el sentido de las cosas, ¿no? Digamos, de dejar sin sentido, vaciar de contenido algunas ideas, algunos conceptos como el otro, como la otra, como la patria, y darles un nuevo sentido, un nuevo contenido para producir y para sostener un proyecto, un modelo. Hoy, ayer leí un artículo que la verdad es que no lo terminé de leer, pero que decía, se ha cambiado la política por la ética. Y entonces desde la ética hablamos de las libertades, ¿no? de los valores, y parece ser que es un discurso muy bonito, pero miren, a ver, vuelvo a decir, yo quiero sacar la palabra Macri, puede ser cualquier otro. Lo que nosotros desde el trabajo social estamos analizando son esos proyectos y cómo jode y cómo destruye la vida y los procesos comunitarios en América Latina esos proyectos. Y vuelvo a decir, en cada país puede tener nombres distintos, pero claramente el ejercicio de vaciar de contenido algunas ideas, las mismas políticas. ¿Se acuerdan? Yo vengo analizando las políticas públicas dirigidas a donde participan mujeres, políticas antipobreza en todos estos años, y cuando se creó el programa Ellas Hacen, ¿no? Tenía un sentido muy interesante, había dado un giro a la política pública dirigida a mujeres,
muy valioso. Cuando llegó el macrismo, lo que hizo es cambiar el nombre de ese proyecto y le puso Haciendo Futuro, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Sí. Sí, hacemos futuro, Pero haciendo no futuro. solamente claro, Como pero que no solamente le se cambió el nombre, fusionaban, ¿sabes? Argentina trabaja y ellas hacen. Creo que esos dos. Claro, claro, pero Haciendo Futuro pasó a ser el nombre, pero no solamente cambiaron el nombre, ¿saben qué pasó? Lo más grave de todo es que a las mujeres se les decía que no tenían obligación de generar ninguna cooperativa, ningún proceso productivo. Nosotros sabemos que en el marco de Leyes Hacen se configuraron dentro del mismo programa, las mujeres tenían la posibilidad y se las motivaba a generar un proceso de un proyecto productivo. Entonces tenían las famosas, no me salía el nombre, las cooperativas, ¿sí? Para desarrollar procesos de autonomía de manera más colectiva. Y lo que hicieron es desmotivar el armado de esos proyectos productivos. Además, todo el proceso de formación, de capacitación que tenía, digamos, se sostuvo. Pero se sostuvo, digamos, pero a su vez las dividieron, las separaron, las volvieron a convertir en individuas. No sé si me entienden, y eso es el proyecto del capital es un proyecto de individualización, de tal manera que el otro no me importe, de tal manera que me importe yo misma, de tal manera que sálvese quien pueda. O no escuchamos eso en nuestras casas, en nuestro barrio, con nuestros amigos o nuestras amigas, nuestras tías, nuestros tíos, esas categorías, ¿sí? Esas categorías devinieron como parte y sentido del nuevo sentido que se le dio al programa. Y entonces las mujeres, miren, laburar para que se arme un proceso colectivo, para que se sostenga un proceso colectivo entre mujeres, entre varones, no importa, digamos, implica un laburo enorme, enorme, porque además somos sociedades que estamos devastadas y porque, digamos, devastadas de lo comunitario, se nos ha enseñado que la solidaridad está primero uno, ¿no? Todos esos conceptos tan individualistas los tenemos muy arraigados. Y lo que han hecho es fortalecer eso. Entonces, en un juego bien perverso, porque seguían dando talleres sobre el tema de las violencias y la desigualdad de género, pero las habían desarmado a ellas. Y es bien peligroso eso, ¿no? Porque quienes hoy están luchando, que están en los territorios luchando por la reproducción de la vida, que son muchos, ¿no? La gente que está en los comedores, en los merenderos, las compañeras que están luchando en contra de la fumigación, a favor del acceso al agua, en contra del despojo de las tierras, en contra de la ¿cómo se dice? La sojización de los territorios, en contra de la tala de bosques, todo eso, o las compañías de Andalgalá ahora que están luchando para que no se meta la mega minería, están cuidando la tierra, están cuidando el agua, y entonces son peligrosos para el capitalismo, son re peligrosos. Ya lo vamos a trabajar mejor en los días que viene, pero lo vamos a profundizar, pero quiero decir que este capitalismo tardío, este capitalismo apocalíptico, esta fase apocalíptica del capitalismo, en donde se plantea la dueñidad, Rita Segato dice la refeudalización. El pasado hablábamos de eso, el tema de la refeudalización, ¿no? Esta cosa del despojo de las tierras de quienes las trabajan, tiene mucho que ver ahora, aparece de nuevo aparece ese proceso, y es bien jodido para las posibilidades de los procesos comunitarios. Bueno, hablamos mucho nosotros, no sé, quisiera seguir escuchando, digamos, sentires, saberes, reflexiones. Me quedo con algo importante, el miedo que le tiene el neoliberalismo a la construcción colectiva. Por eso es esa idea, y me venía a la cabeza de una golondrina no hace verano, entonces por eso buscan esta idea de individualizarnos, de que no nos organicemos, y apuntan a que la organización en cierto sentido es perjudicial para la sociedad. Entonces creo que son puntos a tener en cuenta y a fortalecer Peligrosos.
Exactamente, a fortalecer esos vínculos de esa propia construcción colectiva. El tema de que los CEOs sean los que tienen poder, estén en el poder, tiene que ver con que también definen lineamientos de las políticas nacionales, ¿no? A favor de los que más tienen. Entonces se flexibilizan las leyes que cuidan los bienes naturales, por ejemplo. Acuérdense que Macri cuando llegó, lo primero que hizo es, insisto, podría ser otro nombre, ¿no? Levantar las restricciones a la minería. Claro, pero no, pero que además, pero dejó sin efecto la ley de prohibición de extranjerización de las tierras. ¿Se acuerdan de la ley para evitar la extranjerización de las tierras en Argentina? Bueno, esa ley, que se la había logrado al final del mandato de Cristina, se fue, digamos, la derogó. ¿Qué significa eso? Entonces habría que ir a buscar ese proyecto de ley, esa ley, porque era ley, y leer qué dice ahí. Cuando profundicemos concretamente en los procesos, digamos, de lucha de los sectores campesinos en Santiago del Estero, vamos a poder hablar de esa ley. Digamos, ¿qué significó esa ley? No sé si estaba buena, si era totalmente perfecta, pero era una ley que decía que nuestras tierras no podían ser vendidas a mansalva, que no podía venir un señor, como los que están en el sur, a comprar 300.000 hectáreas, ¿sí? Que eso no se podía hacer más. Porque eso es también parte de la democracia, parte de la soberanía sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros pueblos, sobre nuestros bienes. Entonces, ¿por qué se derogan esas leyes? ¿Por qué se modifican esto que dice Alejandro? Porque, bueno, porque necesitan leyes que permitan el fácil control del capital, digamos, de los bienes. ¿Y qué tiene que ver esto con trabajo social comunitario? Tiene todo que ver, absolutamente todo que ver. Porque imagínense, si yo estoy desmotivando, desmovilizando, digamos, invalidando, construyendo enemigos en los sectores subalternos, en los sectores subalternos de las subalternos, y claramente eso impide la posibilidad de la construcción de otros procesos y de otro proyecto. De otro proyecto. Bueno, y eso es bien jodido en este momento. Entonces, es decir, cuando vimos la Isla de las Flores, yo no lo comencé a usar en el San Martín de Porres, yo todavía no era docente acá, hace muchos años. Y no puedo dejar de usarlo porque, sinceramente, creo que es el documental que más brutalmente muestra esto, ¿no? Lo que ustedes decían al principio, que los cerdos sean más importantes que algunos seres humanos. Y cómo todo el tiempo se naturaliza esta cadena. Entonces, es decir, son pobres porque no quieren laburar. ¿No? Sí, les encanta cobrar el IFE, 10.000 pesos el IFE. Ajá, 10.000 pesos el IFE. Anda a comprar carne para 5 hijos y zapatillas y no sé qué más. El IFE no te alcanza. ¿No? Nada más que para eso digo, porque se dice todo el tiempo, pero está la colonización que hay en la cabeza de las personas que lo repiten, que no pueden pensar que se compraría con eso si yo tengo una familia de 5 hijos y si se me comer un arroz de una marca más o menos. Y entonces habla de merecimiento. Y entonces ahí entra en juego el trabajo social, ahí entramos nosotros en la tarea, si podemos, de acompañar procesos de construcción, digamos, de construcción colectiva de la vida. Porque en realidad hay una frase que decimos todo el tiempo, las feministas, y que ninguna mujer se salva sola. Yo la reproducía diciendo, ningún ser humano se salva solo. Y mucho menos en este contexto de tanta desigualdad. Y lo que hace justamente el capitalismo es profundizar las desigualdades. Las profundiza todo el tiempo. Las profundiza, ¿no? Todo, digamos.
toda política capitalista genera pobreza. Ya vimos que lo que nos dijeron que era el progreso indefinido no va a llegar nunca. También la pregunta importante para hacerse es cómo se legitiman, ¿no?, estos gobiernos, que tiene que ver con esto que venimos conversando, pero cuáles son las estrategias para generar la legitimación de estas mismas políticas, ¿no? Y cómo apelan, se apeló durante estos años a esto de que vivíamos por arriba de lo que realmente nos daba nuestra condición de país, digamos, en situación de subdesarrollo, no sé, digamos, volviendo a la época, ¿no? O sea, nos hicieron creer que todas las políticas y todos los programas y demás y las estrategias de gobierno que se habían desarrollado durante los años anteriores para modificar esta redistribución, para que sea de manera progresiva, ¿no es cierto?, de la riqueza, para que sea de manera progresiva, había sido un error y que habíamos vivido en una edición sin hacer un sinceramiento, ¿no? O sea, esas fueron las narrativas que ingresaron en nuestros sistemas operativos, y hasta hoy todavía seguimos, bueno, todo el tiempo los traemos, ¿no? El tema del Emprendedurismo. emprendedurismo, que tiene que ver con empresarial, en el ropaje de un ciudadano común, digamos. O sea, esto de los valores de emprender, de ser competitivo, de poder generar tu propio futuro, de construir tu propio futuro. Y bueno, diferentes estrategias que calaron hondo en las políticas y en los programas sociales del 2016, ¿no?, en adelante. Yo contaba esto de que en la banda trabajamos durante 2 años y medio, de alguna manera bajando un programa de nación que se llamaba Protección Familiar, sí, Plan Nacional de Protección Social. Y bueno, ¿cuál era el objetivo central de este programa en los barrios? De alguna manera, atacar los números, ¿no? O sea, que los indicadores de pobreza disminuyeran significativamente en los barrios en donde trabajábamos. Entonces se bajaban como grandes ejes a donde había que atacar, digamos, esos gérmenes de pobreza, y tenía que ver con, por ejemplo, documentación, salud, nutrición infantil, y se trabajó a nivel familiar. Pero cuando cortaron el programa, porque cuando se terminó el gobierno y se terminó, digamos, con todo este programa, esta política, esas familias que habían mejorado en sus indicadores, porque mensualmente se pasaban los números, ¿no es cierto?, Nación, entonces decía, mira, estos sectores están en una situación, en condiciones de vida totalmente distintas a cuando empezamos la gestión. Bueno, eran todo estrategias para construir estos números, estas estadísticas que servían para legitimar también las políticas, ¿no? Decir, bueno, en lo social estamos avanzando de esta manera con determinadas comunidades que iban seleccionando. Entonces, bueno, mirar ese doble juego de la política también, ¿no? También esto que sabemos todos, de que se creció significativamente el número de planes y programas durante el gobierno de Macri, cuando los criticó duramente, cuando supuestamente era como el germen del gobierno anterior, y nosotros vimos en los barrios cómo se entregó a cada familia, había un plan, el salario social complementario, que fue que se creció significativamente en esos últimos años. Digamos, pero ¿a costa de qué? Esto que decíamos, de que se desarmó la política en el sentido comunitario, que había una cuestión de esto de emprender, ¿no? De la cuestión de la salida individual. Podías terminar la escuela como una opción, o prestar servicios en tu lugar de residencia, digamos, servicios comunitarios, pero que tenía que ver más que nada con limpieza, ¿no?, de las calles, y eso pasó.
limpieza, y digamos, estoy hablando en el caso del barrio, ¿no? Pero de que el número, en el barrio Independencia donde trabajé, pero de que el número de planes creció significativamente durante el gobierno de Macri es algo que está comprobado, ¿no? Entonces, Claro, estas pero contradicciones. refuncionalizado su sentido, ¿no? Refuncionalizado su sentido. Yo digo, todos estos elementos que estamos recuperando es porque decir que, si tuviesen que decirnos ustedes, que han visto el video, que han leído el texto, ¿qué otras cosas pueden pensar, digamos, cuando se incrementa ¿qué pasa en esa cadena de relaciones, ¿no? ¿Qué pasa con esos sujetos que entran en un tiempo contado y determinado a recuperar las sobras de lo que los chanchos dejan? Lo que Por no van a ejemplo, comer los cerdos. Ajá. Me llamó la Sí, atención en el video, en esa parte, donde dice y se los considera de que están como así porque no tienen dinero o no tienen dueños. Es como que me llamó un poco la atención eso. tremendo, ¿no? También es como que, digamos, todo el sistema estructural deja desprovisto, digamos, de derechos, de políticas. Entonces pareciera, digamos, que fuera todo un factor de la voluntad individual de estos sujetos, su responsabilidad de estar en una situación de pobreza, digamos, como que se los despoja de todos los demás factores externos que tienen que ver con las condiciones históricas, políticas, de condiciones de posibilidades, etcétera. Así es. Para agregar una cosita nada más que seguramente lo encuentran en el texto, es lo que venía diciendo Nadie también, es que la ampliación de derechos, nos dicen en el último tiempo que cuesta caro, y cuando se hace ampliación de derechos se gasta mucho dinero, y que además, bueno, el discurso cuando asume este nuevo modelo con el macrismo en la cabeza, decía que era una pesada herencia, que todo eso, toda esa ampliación de derechos era producto de mucho gasto para el Estado. Y después, bueno, vemos las contradicciones, ¿sí? Saquemos, como decía Rosa, por ahí el nombre de Macri, es el modelo empresarial que se ha instalado, esa lógica de apertura de nuevo del libro, le digo, mercado sin restricciones, como decían, pregonaba, por ahí si le preguntamos a ustedes cuál era el discurso, era bueno, hay que volver al mundo. ¿De qué manera? Bueno, de nuevo, vendiendo todos los recursos naturales del país. Eh, También se puede hacer un análisis tranquilo en Santiago, ¿no? Decía el avance esto de la soja, el tema de las tierras, que están saliendo muchos informes y que es algo que por ahí los medios de comunicación no lo tocan, los medios de comunicación hegemónicos, pero podemos analizar a nivel país, a nivel provincia, qué modelo se quiere instalar, con qué lógicas, ¿sí? Para develar, como decía recién al inicio una compañera, develar esta red o redes que sustentan determinado modelo. Creo que es también el punto que nos va a interesar a nosotros como profesionales, poder develar todo eso, hacer esas conexiones y poder decir, bueno, cómo podemos en esta batalla cultural tratar de debatir que no se diga más que el pobre es pobre porque quiere y no analizar toda la red que hay y, como decían ustedes, toda la cuestión histórica y de posibilidades, ¿no? Y cómo asume un Estado, cuál posición tiene el Estado ante, en este caso, la sociedad, ¿no? Y si hablamos de Santiago, bueno, vemos ahí los números en estadísticas, que no son para nada favorables. Lo otro creo que salió una noticia que decía que Santiago era uno de los mejores lugares para vivir y estaba bueno como discurso para analizar en qué sentido se decía eso, ¿sí? Si empezamos a ver todos los factores que hay. Pensaba que, bueno, sí. Bueno, bien complejo. También, ¿quiénes quedaron fuera históricamente de todos estos modelos de desarrollo? O sea,
vamos a las zonas rurales, ¿no es cierto? Tenemos parajes que hoy no tienen luz eléctrica, que viven su cotidianidad sin luz eléctrica, con lo que significa hoy tener luz, no tienen agua potable, y eso fue históricamente así. Entonces también pensar, más allá de los modelos de desarrollo, digamos, quiénes fueron y siguen siendo los grandes excluidos, ¿no? Esas personas que siguen quedando en los márgenes del sistema, y también la necesidad de seguir reforzando los diferentes sistemas de protección social, ¿no? Y el avance que tuvo el ingreso universal por hijo, ¿no? Como política pública universal, y que generó, digamos, a- mejoras en las condiciones de vida muy significativas de las personas. Pero la necesidad también, bueno, que ahora en tiempo de pandemia es como que volvemos a discutir eso, ¿no? La importancia de los sistemas de protección, el IFE y todo lo que nos demostró el IFE, la cantidad de gente que está todavía fuera de los registros del Estado, y que con la pandemia y esa política de emergencia hizo que se visibilizara un montón de situaciones particulares que suman millones de personas, ¿no? Que todavía están esperando reconocimiento material, distributivo. Claro, el tema es eso. Digo, nosotros que son ustedes que van a ser trabajadores sociales, trabajadoras sociales, y nosotros que lo somos, creo que una clave importante es pensar políticas de reconocimiento, sí, pero sin políticas de redistribución no alcanza, ¿no? ¿De qué sirven leyes, de qué sirven reconocimientos de derechos si después en lo cotidiano no se pueden aplicar, ¿no? Y entonces, estos sistemas de protección social de los cuales habla la compañera, digamos, tienen que ser parte de estas políticas de reconocimiento, ¿no? Creo que eso es una cosa. Y una de las cosas que no sé si salió, pero todos nos impresionamos por el tema de que los cerdos tenían más valor que los seres humanos, y que la explicación era porque no tienen dueño, porque no tienen dinero. Yo pensaba en esto de que una cosa bien jodida que genera la pobreza y las situaciones de despojo es la experiencia, digamos, no sé si es la desesperanza, la desmotivación, ¿no? Eh, eso a mí personalmente me asusta mucho, ¿no? Me asusta mucho porque eso también pone en crisis lo colectivo. Eso, la angustia, la desesperanza, la inseguridad, ¿cómo no se va a explicar si no se explica desde ese lugar? Porque la otra es explicarlo de que son unos ladrones, son todos unos vagos, son todos... Pero la otra es explicarla desde el capitalismo, ¿no? Los suicidios de jóvenes. Ustedes saben que en Santiago del Estero tenemos un número altísimo de suicidios de jóvenes. Podríamos preguntar, pero tenemos colegas trabajando en el área de salud mental tenemos un número significativo de jóvenes que se suicidan diariamente. ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿No? Sí, y si no me equivoco, bueno, en una época que estaba en adicciones, creo que el mayor porcentaje lo tenía el departamento Copo, había como zonas con mayor porcentaje en este caso de suicidios. Y, bueno, aquí en el sur Sí. también de la capital, en una época donde había como una cadena de suicidios constantes, en el caso de Nagorno Ben, en el barrio Solí, Mariano Moreno. Eh, y también creo que el porcentaje era de varones, o de jóvenes varones, que también hay que analizar en ese sentido. Sí. Bueno, jóvenes varones y también en los accidentes de tránsito, ¿se acuerdan? Digamos, también hay algún número de varones. ¿Cómo aparece el tema de la masculinidad aquí? ¿Qué se ha puesto en juego? Cómo la pobreza, los procesos de pauperización, los procesos de políticas de despojo, de extractivismo, no solamente de recursos naturales, de extractivismo de derechos, ¿no? Eh, cómo a los varones los ha puesto vulnerables.
y cómo lo... Profe, a Sí, esos varones que salen del modelo heteronormativo, por así decirlo, bueno, los peor, excluye. bueno, peor, porque en este momento el colectivo de la diversidad y los varones este, que no responden a la heteronormatividad también son parte de los sectores que conforman, son parte de los sujetos vulnerados, sujetas vulneradas, sujetes vulnerados en este contexto, claro, porque además el capitalismo es heteronormativo, ¿sí? Por eso se pone en tela de juicio las leyes del matrimonio igualitario, por eso tanta resistencia, por eso las muertes, por eso los transfemicidios, eh, los ataques a jóvenes varones gays, digamos, ¿no? Bueno, hay mucho para hablar, pero Sumado también no nos olvidemos de, perdón, Rosa, se escuchó así como, o sea, hablo, bueno, quería decir esto, que no nos olvidemos de nuestros viejos, nuestros viejes, que también, ¿no? Este sistema también es adultocéntrico, bueno, sabrá más, pero esto, ¿no? De que el viejo como desechable, como descartable, como no productivo, esta mirada también que tenemos de los viejos y las viejas, y también cómo se materializa y la reducción de derechos que hubo con la llegada del macrismo, ¿no? Esto de la jubilación, se dejó de lado esta jubilación con la moratoria, ¿no? La moratoria previsional, esto de la jubilación sin aportes, y se volvió a esto de las pensiones por vejez, y hasta sin fin de financiamiento de muchos centros de jubilados. ¿Sí, José? Sí, no digo que las vejeces hoy por hoy afrontan, no sé, lo tenemos, me tocó participar en una mesa que era de cuidados y de adultos mayores, adultas mayores, y que se hablaba mucho de todos estos temas, ni hablar de esta brecha digital, ni hablar de la conectividad, que ahora fue un factor fundamental en las relaciones, ¿no? Y que nos está costando tanto con las personas, con los sujetos adultos y adultas mayores, y eso también nos aleja muchísimo. Por ahí en mi trabajo que trabajaba mucho en el seguimiento, la contención de un centro de día, que netamente funcionaba con la presencialidad, ¿no? Y ahí se construían muchos de los vínculos. Ahora no está costando muchísimo y se ponía en debate esto, ¿no? El acceso que van a tener esos sujetos de derecho, esas sujetas de derecho a dispositivos. ¿Para qué? Para que se sostengan también los trabajos y se sostengan y se fortalezcan los vínculos, ¿no? ¿Qué seríamos sin los afectos? ¿Qué seríamos sin los vínculos? Y muchas de estas personas por algo han concurrido a una institución, que eso también es develar los factores y ahí empezar a analizar por qué llega a una institución una persona, y si nos estamos quedando sin los afectos, por menos de manera virtual, es materia para analizar. Y eso también provoca un modelo de bueno, país, pero ¿no? Y provoca un modelo de el política. proyecto de capital El proyecto de capital es desafectarnos. Miren, esta, si tenemos que decir otra característica del neoliberalismo tardío, fase apocalíptica del capital, como lo dice la feminista Silvia Federici, es que es necesario desafectarnos, porque solamente desafectándonos podemos llegar a soportar estos niveles de desigualdad, ¿no? Por eso nosotros, digamos, decimos, reivindicamos los afectos en los procesos de enseñanza, en los procesos de formación. La desafectación es necesaria para que no nos joda que alguien se muera al lado mío porque no tiene respirador, ¿no? Que se mueran cantidades de gente y las escuelas siguen abiertas. Si no nos, digamos, este proyecto político, digamos, del capitalismo necesita gente desafectada. Y eso es, creo que, una de las cosas más jodidas. Más jodida. Nos desafectamos, no nos jode que se muera el otro, no nos jode, si no me pasa a mí, no nos jode. Eso es lo más jodido que tiene. Y bueno, y eso, la desafectación también atenta contra lo comunitario. Atenta contra lo comunitario. Sí, Porque cómo se permiten las redes. Sí, perdón. no, les comparto me tocó hacer una entrevista a un adulto mayor y
y justo tocó el tema de las políticas, en el sentido de que cuál era para él lo importante de tener una jubilación, es decir, de tener ese derecho. Y era que él podía decidir a dónde alquilar, cerca de quién, con qué compartir, es decir, con un ingreso fijo, él podía disponer de su vida, ¿sí? Eh, Después discutimos el número y la cantidad que siempre también va a estar ahí, que sabemos que no alcanza y no y merece mucho más reconocimiento. A lo que hablaba nada de decir, bueno, después lo han transformado en pensión y que ahora se sigue manteniendo y que es algo que hay que rever en cuanto a política, en este caso política pública. Pero tener esas conexiones, esos nexos, decir, bueno, qué le produce una política pública a una persona, en este caso un adulto mayor, es también la posibilidad de decidir, es la posibilidad también de tener autonomía, es la posibilidad también de tener un servicio, en este caso de alimentación, que pueda tener con el centro de día y disponer de su dinero para otras actividades que generalmente era para visitar a su mismo compañero del centro de día, para tener esa red de relaciones, esa red de vinculaciones. Y en este caso, terapéuticamente, nosotros veíamos en este caso el bienestar de la persona en ese momento. Bueno, ahora es otro contexto, pero digo que cuando nos tomó el tiempo de escuchar y analizar en esas claves, eh, también es la profesión, ¿no? Es el trabajo social que hace todo ese tipo de análisis. En este caso, un ejemplo de una política pública. No sé, yo lo último que diría después, sí sería bueno que si los estudiantes, hay un montón de estudiantes que lamentablemente no podemos conocer sus rostros, pero no importa, por lo menos sus voces, que puedan decir algo y vamos cerrando, pero yo creo que algo también que nos tiene que interpelar es el tema de que cuando se produce la desafectación, cuando nos desafectamos del dolor de los otros, de las otras, y aparece y se profundiza el racismo, ¿no? Y eso sostiene, es como una cadena, no para, produce más desigualdad, también produce mayor meritocracia, esto de los merecedores, los que merecen, los que no merecen, eh, y, digamos, y es muy importante tenerlo en cuenta en términos del trabajo social y de nuestras intervenciones, o a dónde tienen que apuntar nuestras intervenciones, ¿no? En este sentido de que nosotros creemos profundamente que no somos los que aplicamos las políticas públicas, sino que también somos hacedores de sentido para pensar la política. Creemos profundamente en eso como cátedra y entonces decimos, como cátedra creemos profundamente que podemos generar generadores de sentidos, tener relecturas desde los espacios comunitarios de lo que pasa en esos espacios para poner en crisis algunas políticas y algunos sentidos y algunos objetivos de algunas políticas. Y en esta línea de análisis, digamos, qué importante es que estemos informados, qué importante es que tengamos una mirada política, histórica de los procesos sociales que acontecen hoy, ahora, hoy, aquí, ahora, ¿no? Bueno, no sé, no tendría más nada para decir, y si ustedes quieren ir incorporando o compartiendo algo más que quieran compartir y vamos allá. Profe, una consulta con respecto al trabajo práctico ¿cuál es el mecanismo para subirlo? Si lo subimos como comentario, lo subimos como un archivo Word, para saber bien eso. La idea era la tarea en línea, es decir, te da la posibilidad de escribir en la plataforma nada más, esa es la opción que hemos elegido. Algunos compañeros ya han subido un archivo, capaz que no están familiarizados con la plataforma, pero la idea es que en la plataforma se escriba unos comentarios hasta 300 palabras, que esa es la tarea en línea, ese es el formato que está en Moodle. Si han subido, aquí voy a dar un registro que dos grupos han subido el trabajo en formato Word, pero la idea es que lo puedan subir en la tarea en línea. ¿Por qué la tarea en línea? Porque para que a ustedes no les ocupe espacios, es decir,
no tengan que generar un Word, capaz que se lo puede hacer, se lo puede hacer directamente del celular. Entonces esa era la ventaja que te da la plataforma Moodle cuando haces una tarea en línea. Igual el archivo Word ya lo tenemos, así que eso no nos... El archivo Word que tienes que después hay que descargarlo y verlo. La tarea en línea, tanto para los docentes como para los estudiantes, nos parece como mucho más ventajosa en el sentido cuando no tienes que utilizar por ahí tu computadora y lo puedes hacer de un celular. Esa era la idea. ¿He aclarado? Profe, Sí. sí, yo lo he subido en archivo, digamos, porque en tarea en línea había un límite, no me dejaba de 299 palabras, 300 palabras, y yo quería agregar los integrantes, porque era uno por grupo que teníamos que Y subir. bueno, podemos agregarle un poquito más, Lo más, podemos más ampliar si Por eso palabras. quieren he tenido ahora. que, por eso he tenido que mandar en archivo para poder agregar los integrantes del grupo. Claro, profe, yo también he tenido el mismo problema, por eso yo sí había visto que se lo podía subir como comentario, pero el tema es que también tenía que agregar los integrantes y no me dejaba. Lo subimos un poquito más, Bueno, entonces capaz ahora de... lo ponemos, Claro, le ponemos 500 ahí directamente. claro. Así ustedes tienen más espacio, ¿sí? Profe, Pero lo ¿saben por tenemos qué está bueno? que pasar como comentarios y ya lo hemos enviado como archivo Word o ahí nomás. Ah, ya está, Lo está. tengo que pasar. Ya Ah, ok, está. ok. Ya tenemos. Gracias. Pero Sí, ¿saben por qué para nosotros es bueno? Porque cuando tengamos que hacer, nosotros cuando hablamos de evaluación, no hablamos de evaluación de prácticos, hablamos de evaluación procesual. Los procesos de producción, de conceptualización que van construyendo ustedes en función de los ejercicios que vamos dando. Y tenerlos todos en el aula y poder mirarlos ahí, a nosotros también nos viene de 10. O sea, nos descomplejiza el trabajo. Pero bueno, no se preocupen, ya lo han hecho así, pero para la próxima, si no pueden, nos escriben y nosotros los ayudamos a hacerlo, ¿sí? bueno, prof, esperamos entonces que aumenten la cantidad de palabras entonces, porque acabo de intentar también y tengo Dale, el mismo sí. problema que la compañera que me permite hasta 300 nomás y no podemos poner los integrantes. Podemos 500 si no tiene ningún Sí, sí, drama. ya lo hago yo, así que ahora cuando terminemos ya va a estar. Perfecto. Listo, perfecto. Si no hay ninguna pregunta del trabajo, les recordamos, Rosa y José, de que Sí, por favor. aprovechamos para recordarle a los compas de que el 5 de mayo, o sea, el miércoles, tendría que estar terminado el el trabajo colaborativo de la reconstrucción histórica del abordaje comunitario. Preguntarles cómo van con eso, con el trabajo del cuadro que teníamos que construir entre todos los grupos. Sí. Si hay alguna dificultad en particular, porque el miércoles ya tendría que estar cerrado el cuadro. Sí, para Profe, que nosotros una podamos pregunta, hacer una que ha habido lectura una de eso. confusión. Con respecto a la ruptura y continuidades, ¿se refiere al proyecto, digamos, societario de desarrollo de la comunidad o pensarlo como abordaje comunitario de trabajo social? Es una confusión que he tenido yo. ¿Ruptura y continuidades de qué? Eso me ha costado entender. Yo puedo contestar eso. Yo les he dejado un Power y también está la clase, creo que está grabada la clase esa, ¿se encuentra está grabado o no? Sí, sí, está en el Está grabado. Que nosotros leemos un poco, a ver, la idea es que después cuando ustedes armen ese texto colaborativo, lo que vamos a hacer nosotros es devolverles una lectura tramada de eso que armamos, de eso que armaron ustedes, ¿sí? Y vincular una cosa con la otra. Entonces, nosotros les contamos y recuperamos a partir de una mirada, digamos, es que el nacimiento, la configuración del abordaje comunitario en América Latina tiene unas connotaciones políticas, económicas y geopolíticas, digamos, porque tiene que ver con el proceso de emancipación de Estados Unidos sobre nuestros territorios, sobre el capitalismo financiero en este lugar del mundo desde Estados Unidos, y que tiene unas características muy particulares. Entonces, hemos dicho que en distintos momentos históricos, ese modelo, ese proyecto de desarrollo de la comunidad se reconfigura, ¿sí? Se redefine, y algunas otras cosas, algunas características se continúan. Y entonces, los textos que hemos elegido les permite mirar eso, ¿no?
ese primer momento de ese proyecto de desarrollo de la comunidad que planteaba, digamos, una mirada metodologicista, que planteaba una idea de que éramos agentes de cambio y que íbamos a transformar el etos, el ser subdesarrollado de los sujetos de las comunidades, que íbamos a poder desarrollar su potencial y su capacidad de desarrollo, que le íbamos a dar herramientas para que ellos puedan hacerlo por sí mismos. Ese concepto, despojado de lo político, despojado de las intenciones históricas, políticas, económicas, es el que muchas veces nosotros decimos continúa estando presente. Algunos textos les permite a ustedes decir, no, el concepto de comunidad hoy ya no se puede pensar como en el momento de su configuración. Y entonces está Balleiro, que habla de, pone en crisis la categoría de comunidad, el texto de Feijóo al final del 2017, que pone y piensa la intervención en las comunidades en el contexto político vigente, ¿no? Y entonces, ahí ustedes en cada texto elegido, les permite mirar esta tríada. Cómo un momento político determinado plantea una resignificación de ese abordaje. ¿Sí? En un marco donde el Estado tiene una configuración determinada en sus políticas públicas y del sentido que tienen los sujetos en ese contexto. Entonces, creo que ahí en el video lo explicamos, creo que bien, creo, por ahí estamos equivocados, y en el Rosa, Power también, sí. ahí como para sumar para Dale, los grupos que por tengan favor. el texto de Grassi, hay grupos que tienen el texto de Grassi, que Grassi llega hasta el momento de reconceptualización, o sea, en esa reconstrucción histórica que hace del abordaje comunitario, o sea, ella llega a abordar desde una perspectiva también crítica, pero comparativa, también hace un proceso ahí de análisis en perspectiva de lo que fue el abordaje comunitario durante el periodo de reconceptualización, así que en todo caso las rupturas y continuidades ahí tendrían con Grassi, lo podrían analizar hasta ese momento histórico. Y Balleiro plantea del 60, hace una comparación del 60 y el 90. ¿Dónde hay un momento de quiebre? ¿Dónde hay un momento de ruptura? Y creo que lo dice con esa palabra. ¿Y dónde hay momentos de continuidades? Que hay ideas que se han continuado, perspectivas que se han continuado de un modelo a otro. Y hay otras que se han reconvertido y a otro tipo de características. Y también, bueno, el concepto de comunidad, cómo lo va, en este caso, reconstruyendo y va viendo cuál es la lógica del principio y cuál va a ser el momento hasta ahora de territorialidad, ¿no? Entonces, como decía Rosa, en cada Y texto el hay texto. momentos históricos y ahí hay, donde se dan debates, hay determinados quiebres, determinados procesos que hacen que se debaten y también hay continuidades. Y en el texto de Feijóo, ustedes ocúpense de mirar, digamos, qué aparece ahí en el de Feijóo, por ejemplo, que ya lo hace en el 2017, creo que Feijóo. Y también lo menciona el Entonces, desarrollo de la comunidad ajá. de los 60, de 50-60. Hace una mención y habla del neoliberalismo como tal y haciendo hincapié en 2003-2015, creo que es la fecha histórica que toma, el artículo es 2017, pero creo que hace hincapié en esa fecha histórica. Y hay muchos condimentos ahí en cuanto a quiebres y también obviamente en cuanto a continuidades. Por eso los textos que hemos elegido, todos hacen ese juego de mirar la década del 60, en el proceso de cuando aparece el abordaje, y qué pasa ahora. ¿Qué pasa ahora en cada momento en que ha sido escrito el texto? ¿Sí? Después nosotros vamos a intentar tramar lo que ustedes han construido por separado para que quede ese texto para todos y para todos y tengan una mirada más global de ese proceso histórico, digamos, de cómo se configuró el abordaje y cuáles fueran las estructuras y las continuidades que se dan todo el tiempo, ¿no? Porque también para mirar la historia de manera no lineal, no es que el progreso indefinido, ¿no? Vamos de peor a mejor, vamos de menos desarrollo a mayor desarrollo, vamos de instancias incipientes de la profesión a un desarrollo más. No, mentiras. Esa mirada de la historia nosotros no queremos. Entonces queremos mirar cómo en cada momento aparece lo viejo y lo nuevo, cómo en cada momento aparecen las ideas conservadoras, ¿no?
y se cuelan con ideas más emancipadoras, y poder mirar eso allí. Entonces, ustedes trabajen y después vamos a tener un encuentro para mirar ese texto colaborativo y vamos a hacer una relectura de eso, de lo que ustedes han construido. Y le vamos a aportar, vamos a hacer nosotros nuestro aporte a cada momento, si que consideramos que les falta algún nexo para hacer esa vinculación. Entonces queda un texto que hemos construido todos juntos, todas juntes, y no hemos hecho que lean 5 textos cada uno, porque la verdad es que no daba, pero también no da que no podamos mirar este proceso histórico, porque si no quedamos como muy desvalidos para pensar el abordaje desde una perspectiva política e histórica, ¿sí? Es el modo que hemos encontrado para que ustedes puedan tener esta mirada a lo largo de la historia. Que no es lineal, sino que es cíclica, sino que es circular. Sí se entendió, profe, gracias. Bueno. Otra pregunta, todas las preguntas que sean necesarias Sí. estamos a disposición. Pero para recordarles que la otra semana, si no me equivoco, tenemos 2 sincrónicos que están en el cronograma, que es el lunes 10 y martes 11. Eso para que no se olviden de ver ahí la plataforma virtual, que ahí Perdón, está el cronograma. perdón, pero ¿saben qué? Estamos entrando en esos encuentros, vamos a entrar a mirar la dimensión instrumental y metodológica del abordaje. Vamos a entrar a pensar esto de qué significa entrar al campo. Ahí hay ejercicios que necesitamos hacerlos con ustedes, porque creemos que es como central, sobre todo porque no han tenido esto ni en primero ni en segundo. Entonces son como 2 encuentros que les pedimos que nos acompañen, que no dejen de participar, porque para nosotros son nodales, pensar la inserción, pero pensarla metodológicamente, pensarla, digamos, teóricamente, políticamente, pero también metodológicamente, y pensar el tema del registro y de la observación como dos instrumentos imprescindibles para ese proceso de construcción de argumentación de los sujetos de nuestra intervención. ¿Sí? Sea una experiencia organizativa, sea un sujeto, sea una familia. Como ustedes no han trabajado eso, digamos, en ejercicio concreto, nosotros sí vamos a hacer un ejercicio con ustedes, si queremos trabajar con ustedes, y entonces en esas clases, en esos encuentros, por favor, no nos abandonen, porque para nosotros es central para que ustedes puedan incorporar herramientas metodológicas que no han tenido la posibilidad en las instancias de primero y segundo de haberlo hecho. Así que por eso hemos puesto 2 sincrónicos. Pedimos perdón. Y ahorita también para reforzar eso, según la encuesta, y también la ha visto la compañera, la encuesta nos pide que reforcemos la parte teórica con un mayor porcentaje y en igual medida la parte instrumental, ¿sí? Obviamente ligado a lo método, cómo se hace, qué herramientas utilizamos, qué instrumentos utilizamos, o cómo se puede registrar de diferentes formas, cómo se hace la inserción. También por eso es un pedido de ustedes, ¿no? Y que aprovecho para decirles que traten la mayoría de acceder a esa encuesta y poder completarla, ¿no? Creo que hay 20 personas nada más. Ah, no es nada. Bien. Bueno, sí. Si no me equivoco, Ya voy a El insistir entonces. miércoles vamos a tener asincrónico y vamos a empezar a trabajar a través de un video que vamos a grabar sobre la inserción como momento metodológico. Que nosotros Y la vamos a continuar el lunes. lo continuamos en el sincrónico. Pero creíamos que el proceso metodológico ustedes ya lo habían trabajado con Margarita Rosas, porque figura en los programas de los años anteriores, pero vamos a reforzar y vamos a trabajar en profundidad un texto de Víctor Hugo Mamani, que creemos que le da un giro, le da un giro a la inserción desde el abordaje comunitario, desde la mirada latinoamericana, ¿no es cierto?, y más local del abordaje. Así que vamos a grabar un video y lo vamos a dejar para entrar en ese tema.
que, bueno. ¿Algo más, compas? No, no. Bueno, no sé si Alejandro, vos querías compartir un video o algo. Si no querés compartirlo ahora, lo dejás en el chat y está bueno que lo puedas convidar. Listo, profe, lo dejo una vez que amplíen el tema de la cantidad de palabras, dejo ahí los enlaces, son 2 videos un poco que han reflejado un poco de lo que trata el texto, ¿no? Son videos actuales de hace 2, 3 años atrás. Bueno. Así que bueno, va a estar bueno para que lo puedan visualizar. Bien, Cuando lo subas, nosotros los ponemos en algún lado en novedades, ya vemos, para que tengan acceso a todos. ¿Eh? Todos. Ya está ampliado, después cualquier cosa se pueden fijar y si no, me escriben por el grupo y lo vuelvo a ver. Listo, buenísimo. Bueno, compañeros, compañeros, nos vemos. El miércoles es asincrónico, así que van a tener subida la tarea y el video en el aula, y el lunes sí, el miércoles nos encontramos. Porque acuérdense que nosotros habíamos contado que durante la presencialidad teníamos 6 horas semanales, sobre todo cuando ya comenzábamos a pensarnos y a prepararnos para la instancia de la inserción en determinados espacios territoriales. Y ahora no vamos a pedirles eso, pero sí que en algunas veces, como esta en particular, vamos a tener 2 sincrónicos en algunas semanas, no va a ser siempre, ¿eh? Pero bueno, para poder laburar con esto, que necesariamente lo tenemos que hacer de manera hablando, encontrándonos. ¿Eh? Así que les dejamos un abrazo, que tengan buena semana y estamos a disposición por cualquier duda, necesidad que tengan, lo escriben en el WhatsApp y estamos. Contarles lo último que les vamos a contar. Lo último que les quiero contar es que a la compañera Ivana Ceja, que es la nueva docente incorporada acá, no está hoy acá porque se le murió su hermana. Creemos que también esto es parte de los afectos, contar y compartir esto con ustedes, ¿sí? No sabemos todavía muy bien de qué, porque no hemos querido preguntar, ha sido como muy rápido todo, y en los próximos días vamos a conocer mejor la situación. Pero eso queríamos contarles. ¿Alguien quiso hablar antes de que yo comience a hablar, me parece? Bueno. Entonces, ¿estamos, compas? Sí. Nos despedimos. Bueno, hasta luego. Yo, profe, gracias. Chao, hasta luego. Hasta